Bueno, iniciamos. Bienvenidos nuevamente a la serie de webcast de la Fundación Wadhwani y el programa Advantage, donde te traemos consultoría en vivo con grupos de expertos y empresarios que abordan los temas y puntos urgentes de la crisis COVID. El día de hoy vamos a estar hablando de la experiencia del cliente como base. Cómo nosotros como empresarios, en cualquier cosa que pensemos, sea crear un nuevo producto, una campaña de marketing, nuevos procesos, debemos siempre tener como base el cliente. Siempre enfocarnos en que al final nuestro cliente es la persona que nosotros debemos estar cumpliendo sus expectativas. Para lo cual tenemos aquí a Josué Navares. Bienvenido, Josué Navares. Josué Navares tiene más de 15 años de experiencia en proyectos de alto impacto a nivel nacional e internacional. Es fundador y director de Empática, donde se dedican al diseño centrado en los humanos, o sea, en las personas. De ahí podemos deducir o ver que todo va ligado al cliente, lo que ellos hacen. Bienvenido, Josué. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Un gusto saludarte. Me encuentro muy bien. Espero todos ustedes igual. Un placer. Adelante. Si quieres, te permito compartir la pantalla para que pases tu presentación. Perfectísimo. Adelante, mi estimado. Pues buenas tardes a todos. Un gusto saludarles y un gusto conocerlos, aunque sea a la distancia. Agradezco amablemente la oportunidad de la invitación de Wadhwani, pues precisamente para platicar de estos temas que resultan tan interesantes y que resultan pues tan urgentes, sobre todo una situación como bien describía nuestro compañero, que bueno, nos invita a explorar conceptos nuevos o a salir de nuestra zona de confort, pero hacerlo de una manera ciertamente, vamos a ir ordenada y ciertamente con una intención muy específica. Y es esa intención de la que quiero platicar con ustedes y de la que iremos desarrollando a lo largo de esta charla más que una exposición. Y bueno, aquí brevemente, aunque ya me hizo el favor de presentarme, les platico un poquito de mí. Me considero un pensador de diseño, soy fundador, emprendedor, conferencista, consultor y francamente mi trayectoria inicia a través de las lenguas. Soy un apasionado de las humanidades, pero también de la tecnología. Mi formación empezó como traductor ya hace algunos años y soy también muy apasionado del proceso creativo y el diseño centrado en el humano, que es una disciplina, un conjunto de disciplinas que abarcan muchas áreas de diseño, que abarcan muchos otros especialidades, algunas de las cuales seguramente habrán escuchado, algunas de las cuales seguramente conocerán, y que bueno, ahí iremos desarrollando o iremos platicando. O algunas de las áreas, de mis áreas de expertise, son Scrum y el desarrollo ágil y la gestión ágil en general, el design thinking o el famoso pensamiento de diseño, el que vamos a estar platicando, y de una manera más holística, pues también el diseño centrado en el humano, que tiene que ver con todo el UX, UI, diseño de experiencias, diseño de interfaces, y vaya, todo pues sí, conceptos y tendencias que estoy seguro traerán en el radar y que bueno, hoy iremos platicando y las iremos desarmando y acomodando de alguna manera. Antes de empezar de lleno, me gustaría decirte qué puedes esperar de esta plática. Pues más que nada quiero compartir aprendizajes y hallazgos que en la ejecución como consultor, como coach, como mentor en áreas en áreas de innovación y de transformación, pues que he ido descubriendo y que me he ido encontrando y que espero te puedan servir. Y quiero dejarte también con una pequeña ruta de acción de cómo puedes empezar a implementar todos estos conceptos que de alguna manera tienden a ser complejos o que tienden a ser porque tienden a escaparse a veces de la realidad y que sean más accionables y que puedas llevártelo a tu emprendimiento, a tu proyecto, a tu empresa o a tu compañía de una forma más aterrizada. Y voy a responder a las dos preguntas más frecuentes que suelo toparme en estos procesos, que quédate con nosotros para conocer exactamente estas dos preguntas. Y bueno, entrando a tema, experiencia de cliente como base. Y la primera pregunta que yo me hice o que yo me hago con estos temas, pues es, ¿qué es exactamente experiencia del cliente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este concepto? Y sobre todo, que también va a resultar muy interesante, ¿como base de qué? ¿Sí?
Ambos conceptos suelen ser complejos y ambos conceptos tienden a desarrollarse de muchas formas, pero hoy igual quiero aterrizar muy bien a qué nos referimos con la experiencia del cliente y por qué debe ser importante para ti, para qué me sirve y para qué me ayuda a proyectar. Bueno, experiencia del cliente. Si nos metemos rápidamente a internet y buscamos una definición de qué es experiencia del cliente y experiencia de usuario, pues vamos a topar con algún tipo de definición como esta, que voy a permitirme leer. La experiencia de usuario es el conjunto de factores y elementos. Aquí estoy recibiendo un poquito de ruido, déjenme ver sencillamente quién tiene aquí, ya lo encontré. Si me ayudas, perfecto, gracias. Entonces, la experiencia de usuario es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo en concreto, dando como resultado una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. Dicha percepción depende no solo de los factores relativos al diseño, como el hardware, el software, la usabilidad, el diseño de interacción, la accesibilidad, sino también de aspectos relativos a las emociones, sentimientos, construcción y transmisión de la marca, confiabilidad, etcétera. Es decir, que la experiencia del usuario, como podemos ver en esta definición, pues incluye cosas físicas, para resumir, y cosas intangibles como las emociones. Como la emoción que ustedes tienen ahorita de observar una diapositiva llena de texto, que prometo es la última y que no vuelve a suceder durante la presentación. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Qué significa realmente experiencia del cliente? Si pensamos un poco en esta definición que les acabo de presentar, que es muy fácil encontrar en internet, lo que realmente quiere decir experiencia del cliente es que la experiencia del cliente es todo. Es decir, para entender el concepto de experiencia del cliente, primero tenemos que aceptar y reconocer que nuestro producto, en el amplio sentido de la palabra, es decir, incluyendo productos y servicios por igual, que nuestro producto no es nuestro producto, que nuestro producto es todo nuestro negocio, que todas las partes y todas las interacciones que yo tengo con mi cliente forman parte de la experiencia, incluyendo los factores físicos, incluyendo los factores menos tangibles e incluyendo los factores completamente intangibles como son las emociones. Inclusive, tendríamos que empezar a hablar ya de un concepto que se llama mercado de experiencias, que significa que las marcas han reconocido y han aceptado el reto de que se ofrecen al mercado, se postulan en el mercado como un todo, que ya no hablamos únicamente de un producto con características físicas, que ya no hablamos de un producto a nivel de marca y que ni siquiera estamos hablando ya de un producto a nivel de tiempo. ¿A qué me refiero? Que la experiencia de usuario, la experiencia del cliente incluye el antes de consumir mi producto, incluye el durante y también incluye el después. Entonces, básicamente, experiencia del cliente lo que nos quiere transmitir es que todo aporta y que todo va generando una experiencia y que mi producto es toda la experiencia completa y inclusive la experiencia podríamos llegar a decir que se empieza a parecer a un modelo de negocios. Entonces, la definición con la que yo quisiera que te quedaras y con la que quiero presentarte es esta. Fíjate que es bastante sencilla. Experiencia es el conocimiento de algo que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido una o más veces. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que la experiencia de usuario es todo lo que aprende nuestro cliente y nuestro usuario de nosotros. Todo lo que percibe y todo lo que aprende. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa aquí porque entender esto y aceptar esto es muy abrumador. Estamos diciendo que todo importa. Estamos diciendo que todo afecta, ¿no? O sea, que lo intangible, que las características físicas, las características tecnológicas, que las emociones, que la percepción, que la marca. Estoy diciendo que absolutamente todo importa y esto es sumamente abrumador para un dueño de negocios, un tomador de decisiones, un emprendedor, porque entonces las posibilidades de error o las posibilidades de todo lo que puedo hacer, pues son infinitas básicamente. Y aunque sí es cierto, aunque esto es verdad, aunque todo lo que yo puedo hacer afecta de cierta manera, la realidad es que cuando hablamos de experiencia del cliente, tenemos que empezar a distinguir entre ciertos niveles o tenemos que empezar a distinguir entre ciertas características de cómo podemos entender y clasificar
qué aporta a una experiencia del cliente. Y aunque hay muchas técnicas y aquí hay muchas formas de analizar esto y de empezar a evaluar y muchas herramientas, yo quiero dejarte con una que además de ser sencilla, es sumamente poderosa y que además nos va a permitir ir mapeando este concepto a lo largo de varias disciplinas. Seguramente lo conoces y a esta herramienta generalmente se le conoce como el círculo dorado, que fue popularizado ahí por Simon Sinek en un libro que se llama Start with Why, empieza con el por qué. La realidad es que esta herramienta precede este libro, esta herramienta ha sido utilizada por muchas tendencias del conocimiento, por muchas áreas del conocimiento, algunas científicas, algunas más humanísticas, pero es una buena herramienta y nos ayuda a entender y analizar conceptos complejos. Entonces, cuando hablamos de experiencia de usuario y experiencia de cliente y queremos analizar todas esas interacciones y todos esos componentes que aportan a esta experiencia y que transmiten conocimiento y le permiten a mi cliente aprender sobre mí, hay que entender que podemos clasificarla de estas tres grandes maneras. Podemos tener el nivel del qué, ¿sí? Y cuando hablamos de qué, estamos hablando de características y funcionalidades de mi producto o de mi servicio. Algunos de los términos que voy a estar utilizando se parecen a términos un poco de diseño de aplicaciones, desarrollo tecnológico, diseño web, porque de alguna manera de ahí viene esta tendencia y de ahí nace. Pero cuando hablamos de características y funcionalidades, puede ser tanto un producto como un servicio. Es decir, aquí estamos hablando, de qué hace o qué ofrece mi producto, qué ofrece mi servicio. Podemos subir a un siguiente nivel de hablar de características, de elementos que aportan a la experiencia del cliente y estamos hablando entonces de la accesibilidad, la facilidad, el uso o la estética, es decir, cómo presento, ¿sí? O cómo hago para que cómo presento estas características o estas funcionalidades, cómo hago para que sean fáciles de utilizar, cómo las presento estéticamente para que sean atractivas. Y tenemos un tercer nivel, que podremos llamarlo de esta manera, que atiende al porqué de las cosas o que atiende al porqué de los elementos, que aquí vienen siendo las motivaciones, los valores y el punto de vista siempre de mi usuario, siempre de mi cliente. Y es importante destacar esto porque esto es representativo a muchos niveles. Está en el centro porque estamos hablando del diseño centrado en el humano. Entonces, no estamos hablando de un diseño basado en características, no estamos hablando de un diseño basado ni siquiera en tendencias tecnológicas. Estamos hablando de un diseño que está basado en los problemas y en las necesidades de los usuarios. Y eso siempre hay que mantenerlo en el core de nuestras decisiones y en el core de nuestros análisis. Entonces, aterrizando un poco estos conceptos, decíamos, si hablábamos del qué, que es el nivel más básico y que habla de características y funcionalidades, la pregunta detonadora que tenemos que hacernos aquí es ¿qué hace nuestro producto para aportar valor? ¿Sí? ¿Qué hace específicamente? Es una pregunta de qué. El segundo nivel, cuando hablamos de accesibilidad, de facilidad, estamos hablando de cómo hacemos a través de estas funcionalidades, cómo hacemos a través de estas características para aportarle valor a nuestro cliente. ¿Sí? Y por último, en el por qué, tendríamos que entender y empezar a criticar y empezar a preguntar ¿por qué esto es valioso? ¿Por qué decimos que a través de esta funcionalidad, que con un cómo, por qué decimos que realmente es valioso o por qué decimos que realmente aporta algo a mi cliente? Ahora, estos conceptos, aunque suenan fáciles y son sencillos de entender, realmente son más difíciles de aplicar porque no estamos acostumbrados a pensar en el porqué de las cosas. Vamos a ver un poco más adelante cómo de alguna manera estamos casi, predispuestos a pensar en soluciones, a pensar en cómo, a pensar por qué es, pero en pensar en qué es, pero el por qué siempre es elusivo y siempre se nos escapa. Y bueno, antes de esto, vamos a pasar a un pequeño ejercicio y me gustaría muchísimo que esto fuera interactivo. Aquí yo tengo listo el chat para que me ayudes a participar y que puedas escribir algunas de tus respuestas, algunas de tus ideas. Y lo que vamos a pasar a hacer es, vamos a aplicar esto y vamos a analizar esto rápidamente desde una parte un poco más práctica y vamos a ver a qué nos referimos exactamente con estos tres niveles y vamos a ver cómo afecta la experiencia de usuario cada uno de estos. ¿Sí? José, también te comento que los micrófonos están abiertos.
los pueden activar también y participar directamente. Buenísimo. Inclusive, si alguien tiene la intención o quisiera aportar algo, por favor hágalo libremente, y si se ve la necesidad de interrumpirme, hágalo, no hay ningún problema. Para este es este espacio, y así me encantaría que fuera, ¿no? Entonces, primero que nada, déjenme aquí sacar mis anotaciones, que aquí está, perfecto. Entonces, primero que nada, necesitamos un caso, ¿sí? Vamos a llevarlo caso de estudio, y aunque seguramente está un poco trillado, seguramente ustedes ya lo han escuchado, vamos a hablar, si les parece bien, un poco de Uber. Si alguien pudiera confirmarme que están viendo que se escribe sobre la pantalla. Sí, ¿sí? Perfecto. Bien. Sí, ya tenemos, gracias, ya tenemos ahí nuestro caso de Uber, ¿no? Entonces, entendemos todos, porque somos usuarios y porque de alguna manera lo conocemos, pues que Uber sin duda es una experiencia. O sea, Uber ya no podemos hablar de una mera aplicación y ya no podemos hablar meramente de un servicio. Y podemos empezar a entender y a sentir cómo Uber se ha convertido en una experiencia completa de viaje, de transporte, y que esto ya sobrepasa ese transporte y que ahora es hasta entrega de comida, entrega de lo que uno necesite, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el nivel de que, pensando en una funcionalidad, ¿sí? Vamos a ir escalando. Y si pueden algunos escribirme, aquí estaría buenísimo en lo que yo hago un ejemplo. Pero la funcionalidad más básica que tiene Uber, con la que empezó Uber, es solicitar, vamos a llamarle taxi, ¿sí? Para hacerlo fácil, solicitar un taxi desde mi celular, ¿sí? Esto, a todas luces, es una funcionalidad. O sea, esto es una función que me permite hacer Uber desde mi celular. Si subimos un poco, ¿sí? ¿Cómo aporta valor? ¿Cómo aporta valor a mí como usuario que yo pueda solicitar un taxi desde mi celular? ¿Cómo es esto valioso? Bueno, aunque hay muchas formas de responderlo, una podría ser sencillamente porque aquí, vaya, hay que entender que no nada más pido un taxi desde mi celular, no es que pueda marcar, es el simple hecho de que el taxi a través de mi celular sepa dónde estoy yo para que pase por mí, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que quiero dejar claro aquí en este ejemplo es que aquí también es porque a través de un GPS sabe dónde estoy, ¿sí? Entonces, una funcionalidad es que solicito un taxi. ¿Cómo aporta valor esa funcionalidad? Pues que sencillamente a través de un GPS sabe exactamente dónde estoy yo y yo sé exactamente dónde está, ¿sí? ¿Por qué es esto valioso para mí? ¿Por qué es valioso para las personas poder saber con un GPS dónde está, por ejemplo, dónde se encuentra el taxi? ¿Cómo es esto valioso? Pues sí, aquí me ponen, por ejemplo, tiempo, ¿no? Tiempo de espera. Entonces, con estos ejemplos que veo que aquí me empiezan a poner, vamos a ir viendo cómo se puede mapear perfectamente cada una de las funciones que estas empresas grandes y que estas empresas, cuando ya hablamos de experiencia, empiezan a ofrecer a un cómo muy en particular y a un por qué muy, muy, muy específico. Se me ocurre que otra de las características o otra de las funcionalidades que tiene esta aplicación, aquí podemos no usar efectivo. Ok, pago automático. Pago automático, si pago sin efectivo. ¿Cómo es esto valioso para un usuario? Esta funcionalidad, ¿cómo es esto valioso? Y aquí me ponen seguridad. ¿Sí? Porque esto aporta seguridad de cierta manera. No uso efectivo, me aporta seguridad. ¿Y por qué la seguridad es importante para facturación? Perfecto, aquí tenemos otro. ¿Por qué la seguridad o la facturación serían importantes para un usuario? ¿Por qué sería esto importante? Bueno, aquí tendríamos que hablar tal vez del riesgo asociado a llevar efectivo. O podríamos tal vez hablar de deducción de impuestos. ¿Perdón? Deducción de impuestos en caso de que lo utilice a través de la empresa. Me gusta. Esto es porque entonces de alguna manera facilidad de deducción o vamos a darle control de gastos de alguna manera para facilitar esto, ¿no? Entonces me facilita el reporte de mis consumos,
puedo comprobar más fácilmente que utilicé un servicio. Si esto es un servicio que se vuelve de manera, vamos a decir, de una organización, pues facilita toda esta conversación y facilita todo este proceso. Entonces, con estos ejemplos empezamos a notar algo y hay que ser claros. No es casualidad que el círculo del qué, ¿sí?, sea más grande del cómo, que es más grande que el qué. Lo que esto también nos dice es que hay muchos qués, hay muchas formas, ¿sí?, de atender un cómo. Si yo tomo el factor seguridad que tenemos aquí a la derecha y que ya dijimos que es algo importante, el pago automático es una de las formas, es tan solo una de las formas en las que yo puedo atender el problema de la seguridad. Seguramente tendré muchos qués que me pueden ir ayudando a construir esta experiencia. Y de la misma manera, yo puedo tener muchos porqués, ¿sí?, que van a tener diferentes cómos y que van a atender diferentes qués. Esto podría seguir y este análisis podría ser mucho más amplio. Lo único que la intención de tener este pequeño ejemplo, pues es de alguna manera... acá se me conexión, está fallando el audio. Permítanme, tal vez me estoy moviendo demasiado. Ok, listo. Entonces, esto puede ser bastante complejo, sin duda, ¿sí? Y podríamos tener un análisis mucho más a fondo de este ejemplo o de esta forma de analizar los factores que aportan a una experiencia. Lo que me lleva a la primera pregunta que me suelo topar cuando implementamos procesos de transformación y de innovación. Si existen todas estas posibilidades, si existen todas estas formas de aportar, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque los recursos son limitados y porque tengo tiempo, tengo dinero, tengo personal y pongo talento finito. Y yo no puedo intentar como negocio, ciertamente no puedo, pues intentar atacar todo o empezar querer cumplir con todas las expectativas y sencillamente, sobre todo ahorita en tiempos en los que el flujo de efectivo es tan importante o que las inversiones pueden ser más delicadas, pues yo tengo que cuidar un poco mi dinero, ¿no? Tengo que cuidar un poco mi esfuerzo y mi diseño y mi desempeño. La pregunta es ¿dónde empiezo? Y la segunda pregunta es, bueno, una vez que sé dónde voy a empezar, ¿hacia dónde avanzo? ¿Hacia dónde construyo? ¿Cómo sé cómo pasar de un nivel de qué a un nivel de cómo? ¿Cómo entiendo y cómo voy desarrollando y voy construyendo una propuesta de valor para mi cliente y para mi usuario? ¿Verdad? Y pues bueno, antes de responder a estas dos preguntas, me gustaría traer de regreso la segunda parte del título de la plática que estamos llevando, que es, hablábamos de la experiencia del cliente, ya entendimos un poco esto, que es todo lo que afecta, pero como ¿base de qué? Pues bueno, la realidad es que esto funciona como base de conocimiento. Es decir, si mi usuario, si mi cliente aprende de mí, la realidad es que yo también puedo aprender de mi usuario. La realidad es que yo también puedo aprender de mi cliente. Y no es nada más que pueda, sino que necesito hacerlo. Porque entonces, si yo no entiendo a mi cliente, si yo no sé qué es importante y qué es valioso para él, es imposible que diseñe una experiencia de usuario valiosa. Es sencillamente imposible. Y es aquí donde ocurren muchos, vamos a llamarlo, errores y donde la tentación es muy grande. La tentación es muy grande de empezar a hablar de funcionalidades. Es impresionante la cantidad de veces que cuando hablamos de un proyecto de innovación, de transformación, de digitalización y empezamos las primeras conversaciones, la conversación siempre es a nivel del qué. De qué quiero que haga, cómo quiero que se vea, qué quiero que tenga, son botones, son funcionalidades y difícilmente hemos entendido que las funcionalidades tienen que ir bien mapeadas y que tienen que atender de manera muy concreta y muy directa un porqué. De otra forma, son botones que no se usan, son funcionalidades que, no funcionan y son funcionalidades obsoletas. Inclusive hay un dato muy interesante, el 70% de la implementación de software y aplicaciones, tanto a nivel comercial como a nivel empresarial, fracasan por una falta de atención a un problema real. Entonces, es interesante cómo el conocimiento y la experiencia, pues es un arma de doble filo. Sí, siempre van a estar aprendiendo de nosotros, todo lo que hagamos va a aportar a esta experiencia,
pero la realidad es que cada vez que ellos aprenden o los clientes aprenden algo de nosotros, nosotros podemos utilizar esa oportunidad para aprender algo de ellos. Y este conocimiento es lo que se transforma y lo que se va convirtiendo en la fuerza, en el combustible de la transformación y que de alguna manera me va a llevar a este proceso de innovación o a este proceso de implementación. Entonces, vamos a volver rápidamente a la primera pregunta. ¿Por dónde empiezo? Entonces, siempre hay que empezar por entender qué es lo que realmente aporta valor. Esa es es el primer paso y es lo básico si queremos hablar de experiencias o de diseño, experiencias de usuario. Y la respuesta corta es, empieza aquí, empieza en el porqué. Entre más claro tenemos los porqués, entre más claros tenemos el problema, entre más claro tenemos cómo y por qué aportamos valor, las ramificaciones de estos esfuerzos van a ser mucho más sencillos de implementar. Y esto tiene un orden y tiene una lógica que puede ser analizada desde diferentes perspectivas. ¿Sí? Hay quien le llama enfócate en el problema. ¿Por qué? Porque un solo problema puede tener muchas soluciones. Una solución puede tener un mercado o no, independientemente de que sea una buena solución y independientemente de que atienda un problema real, puede que la gente sencillamente no lo compre o no lo quiera comprar. Y además tiene que ser escalable. Es decir, tú tienes también que medir qué tanto puedes pedir de esta iniciativa, qué tanto puedes pedir de este modelo. Entonces tienes que ir avanzando de problemas a soluciones, de solución a mercado y de un mercado a una escalabilidad. Otra forma de entender esto que nos habla de lo mismo es tu producto, tu servicio tiene que ser deseable. Las personas lo quieren querer. Así de sencillo, es el mismo concepto. Si es un problema real y es una solución atractiva, entonces se vuelve un producto deseable. Pero también tiene que ser posible. Y cuando hablamos de posibilidades, generalmente nos referimos al concepto de tecnología. Lo que tú quieres que haga tiene que ser posible, ¿verdad? No podemos utilizar tecnologías o que están demasiado en la punta del conocimiento, del saber hacer. Sí, tiene que ser probable y tiene que ser posible tecnológicamente, pero también tiene que ser realizable lo que entendemos como a nivel de rentabilidad, ¿sí? Una cosa es que la gente lo quiera, que se pueda tecnológicamente, pero puede que sencillamente no tenga suficiente margen o que hablando de negocios no sea posible implementar. Entonces, todas estas formas, ¿sí? Son tres distintas, te hablan de lo mismo. Enfócate en el porqué de las cosas. Enfócate en el problema. Si tienes un problema real, puedes encontrar muchas soluciones y si tienes una buena solución, podrás o no probar el mercado que tiene esta solución. Entonces, de aquí tenemos que empezar a preguntarnos, ok, entonces Josué, tú ya me dijiste o me queda claro que todo me va a afectar, ¿sí? Y aunque todo afecta mi experiencia, yo la puedo dividir en 3 niveles y que de esos 3 niveles el más importante es el porqué y que ahí me tengo que enfocar. ¿Cómo hago o qué tengo que hacer para empezar a entender los problemas de mi cliente y asegurarme que sean problemas reales? ¿Cómo hago eso y cómo de alguna manera dosifico mi esfuerzo y me aseguro de que voy por un buen camino? Bueno, la realidad es que no hay mejor forma de entender los problemas del cliente y de un usuario que la empatía. Y la empatía es un tema que parece sencillo, pero que suele complicarse bastante. Y no hay mejor forma, en mi opinión, las 2 mejores herramientas o las 2 mejores estrategias que yo puedo sugerirte para generar empatía es la observación y la entrevista. Y yo sé que lo has hecho. Yo sé que lo has intentado. Yo sé que de alguna manera esto lo conoces y de alguna manera ya lo has hecho. La realidad es que la razón por la que no te ha funcionado, la razón por la que esto no ha tenido los resultados que quieres, es porque generalmente hay que hacerlo, no generalmente, hay que hacerlo con intención, pero difícilmente encontramos o difícilmente entendemos cuál es la intención de observar, cuál es la intención de hacer una entrevista y cuál es la intención realmente de intentar generar empatía. Es decir, la innovación, los descubrimientos, los problemas, no sencillamente los vamos a descubrir, vamos a ver cómo se construyen de cierta manera. O la articulación o de alguna manera la manifestación de nuestro entendimiento de un problema se va construyendo.
Particularmente yo no creo en los momentos mágicos, en el aha moment que le llaman, que es cuando yo descubro algo y de repente es una idea genial. Yo creo que esas cosas se van construyendo. Y esa es la intención que falta generalmente cuando realizamos ejercicios de empatía. ¿Intención de qué? De aprender. La empatía es un proceso de aprendizaje. Es lo que yo hago una vez que mi cliente viene y se lleva esas experiencias y se lleva todos esos sentimientos. Mi responsabilidad es generar empatía con él para yo quedarme con parte de ese conocimiento. Y eso es lo que generalmente suele pasar en los ejercicios y en los esfuerzos de generar empatía por parte de los dueños de negocios, los tomadores de decisiones o de los emprendedores. Voy a retomar aquí el mismo círculo que te acabo de presentar, que tiene que ver con el qué, con el cómo y con el por qué. Y lo vamos a volver a utilizar, solo que de una manera un poco distinta. Siempre va a ser más difícil descubrir el porqué de las cosas. Siempre llegar al problema real de las cosas va a ser lo más complejo. ¿Y a qué se debe esta complejidad? ¿A qué se debe? Se debe a que entre más me alejo del centro de este círculo, las cosas son más observables. Y entre más me acerco al centro, entre más me acerco al problema, es más intangible, es menos observable, requiere de más interpretación. Y si volvemos al ejemplo de experiencia de usuario en los 3 niveles, sí podemos ver cómo las funcionalidades, cuando hablamos de capacidades de funciones, son fáciles de observar, son fáciles de identificar. Esto es un botón, esto es una funcionalidad, esto hace esto. Fácil de observar. Cuando subimos un nivel y empezamos a hablar del cómo lo hace, es un poco más complejo. ¿Se puede observar? Sí, pero no es 100% observable y tenemos que empezar de alguna manera a interpretar las cosas. Y el problema siempre va a ser sumamente difícil de observar y siempre va a requerir interpretación de nuestro lado. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de la observación. Lo que yo te estoy pidiendo es que observes, ¿sí? ¿Cómo vas a observar? Vamos a empezar de afuera hacia adentro en esta técnica. Vamos a empezar a observar el qué de las cosas, el qué de los usuarios, el qué de las personas. Esto tiene un montón de aplicabilidad, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero concretamente? Lo primero que tenemos que hacer es observar las acciones. Las acciones son observables y no requieren de ningún tipo de interpretación. Llega, compra, entra, pide, habla, son verbos, son acciones. No necesitan ningún tipo de interpretación y los puedo observar fácilmente. Cuando hablamos del cómo, tenemos que empezar a observar cómo realiza estas acciones mi cliente. ¿Con qué emoción realiza? Yo puedo hablar, si se me ocurre algo muy sencillo, de una persona que realiza la limpieza. Esa es una acción, limpia, si realiza la limpieza con una escoba, un recogedor. ¿Con qué emoción realiza esta acción? ¿Es observable la emoción? Sí, pero requiere de algo de interpretación de mi parte. Yo puedo decir, pues lo hace con emoción, lo hace con gusto, lo hace con felicidad, lo hace de manera incómoda. Hay señales como el lenguaje corporal que a mí me ayudan a entender esto, ¿sí? Pero ciertamente estoy interpretando algo, no es meramente observable. Y el último nivel es las razones o los motivos por la que esta persona o este individuo realiza esas acciones con esa emoción. Y yo puedo decir, ok, la señora limpieza, que evidentemente está limpiando, lo está realizando con cierto pesar, lo está realizando con cierta incomodidad. Y aquí empieza la interpretación. ¿Por qué está incómoda? ¿Por qué está batallando para realizar su trabajo? ¿Podrá ser las herramientas que está utilizando? ¿Podrá ser algo que tiene que ver con el diseño de la escoba o el diseño del recogedor? ¿Tendrá que ver con las horas que lleva trabajando? ¿Tendrá que ver con el ambiente laboral? Esto no lo sé. Esto es 100% interpretativo. ¿Va? ¿Estamos? Entonces, así es como yo empiezo a generar empatía. Esto es un mero ejercicio. Y aunque al principio es muy mecánico, esto entrena nuestra cabeza y esto va entrenando nuestros ojos y va entrenando nuestro corazón, porque estamos hablando de emociones, a ir identificando y a ir entendiendo y generando empatía
con mi usuario. Y esto funciona si yo tengo una tienda física, ¿sí? Y de alguna manera estoy analizando, quiero entender, quiero empatía con la persona que llega. Yo puedo observar cómo llega a mi tienda y cómo llega al mostrador y cómo pide y qué pide. Pero cómo pide las cosas, lo pide buenas, lo pide cansado. ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Tendrá que ser que no encontró estacionamiento en mi lugar y entonces caminó muy lejos? ¿Podrá ser que fue difícil de encontrar mi lugar? ¿Podrá ser que la señalización no es buena? ¿O el clima, la temperatura dentro del lugar no es el adecuado? Empieza con mucha interpretación, pero entonces yo voy generando ciertos hábitos y entonces yo voy generando cierta empatía que me ayuda a entender qué es importante para esta persona y ir entendiendo, ir hablando de experiencia de usuario. Entonces, aquí ya te estoy hablando de qué puedes hacer tú para generar empatía e ir descubriendo qué es importante para tu cliente o para tu usuario. Lo que no te he dicho, y es el siguiente punto, y es el segundo punto donde más solemos equivocarnos cuando generamos empatía, es a quién voy a observar, con quién voy a empatizar. Y es súper fácil, es súper atractivo querernos ir por los barquitos blancos, querernos ir por la mayoría de las personas, querernos ir por el arquetipo o por la muestra demográfica, porque de alguna manera se tiene la idea de que si es una representación de la mayoría, de la normalidad, entonces sus intenciones, sus emociones y sus problemas de alguna manera serán los mismos, ¿no? Y esto es un gran error. Yo aquí quiero hablarte del concepto de usuarios extremos. Y el concepto básico de los usuarios extremos es: no busques aquí, busca este barquito rojo. Busca a este grupo de individuos, busca a esta persona que es fundamentalmente distinta a tu muestra demográfica, a tu mayoría, entendiendo que se les llama usuarios extremos porque sus emociones, sus sensaciones y sus problemas son extremos. Por su realidad, por sus incapacidades, por sus antecedentes, por una serie de diferentes formas. La realidad es que estas personas se les llama extremos. Déjame regresar al chat. Sí, perfecto. Entonces, si analizáramos la muestra demográfica, si analizáramos nuestro pool de usuarios, esta es la forma básica en la que se representa, ¿no? Con una campana de Gauss. Entonces, tenemos en el centro a las personas, a nuestros usuarios que califican dentro de la normalidad. Mi invitación, mi recomendación es: fíjate de este lado, fíjate en los extremos de la normalidad. ¿Por qué? O sea, vamos a analizar esto un poco por qué. El debate aquí sería, o la pregunta aquí sería, definir o decidir. ¿Las personas en estos extremos tienen los mismos problemas que el resto de las personas o tienen problemas distintos? La realidad es que tienen los mismos problemas, solo que son extremos, solo que están exacerbados, solo que están inflados, solo que son exagerados por su realidad. Y aquí hay un montón de ejemplos excelentes y súper interesantes que la historia nos ha dado. O sea, para compartirte algunos, no sé si supieras o si tú conocías que la primera máquina de escribir, ¿sí?, se escribió por una persona ciega. Es decir, la sobrina del inventor de la máquina de escribir, de las primeras máquinas de escribir, ¿sí?, era ciega. Y entonces era un tema de que, como no podía ver su letra, y era la única forma en ese entonces de comunicarse a distancia a través de cartas y a través de la escritura, era bastante fea la letra y no se le podía entender. Entonces, este es un usuario extremo, es una persona ciega que tiene la misma necesidad que cualquier otro de escribir y de comunicarse, pero que por su situación, su complejidad es extrema y su problema es extremo. Entonces, este primer esfuerzo fue una forma de que escribiera de forma más legible. Pero resulta que todos tenemos un problema similar, ¿sí? Hay otros ejemplos. El primer ejemplo o la primera intención de generar un teléfono, ¿sí?, fue por una persona o fue por personas que tenían grandes dificultades para escuchar. Entonces no podían escuchar de lejos, tenían problemas de audición y los primeros esfuerzos era para que ellos pudieran escuchar como si alguien les estuviera susurrando al oído. Evidentemente ellos son una muestra muy pequeña,
pero su problema es el mismo que teníamos muchos otros. Inclusive los primeros esfuerzos, fíjense, del correo electrónico, del email, atendían a un grupo bueno, a una pareja, se dice que eran amantes, no quiero especular mucho en ese sentido, pero se dice que esta persona, la amante de este científico, de una de estas personas que empezó con el desarrollo del correo electrónico, era muda. Entonces no podían hablar por teléfono y las cartas y el mensaje por correo tradicional no era una opción por todo el tiempo que las cartas tomaban en llegar. Y como esta persona viajaba mucho por el mundo, sencillamente les era casi imposible comunicarse. Y sus primeras intenciones de desarrollar el correo fue para comunicarse de una manera instantánea, de manera escrita, con una persona que era muda. Entonces, estos son ejemplos de usuarios extremos, ¿sí?, que aportan insights, que aportan descubrimientos a una problemática que el resto de nosotros tenemos. Y que si logramos solucionar un problema para estos usuarios extremos, es muy probable que también logremos solucionárselo al resto de la población. Y ahora, quiero darte un ejemplo. Vamos a pasar a esta segunda parte de la actividad, porque esto se hace, esto se utiliza, y traigo un caso muy específico para ti. Y es precisamente el caso de Uber, que ahorita estábamos platicando. Uber, fíjense, esto es real. Uber no nace como un servicio de taxi como hoy lo entendemos, ¿sí? Los primeros esfuerzos de Uber nace como un servicio muy exclusivo de taxi, sobre todo en el área de Silicon Valley, que es de donde nace esta iniciativa. Iba enfocado a los dueños de negocios, iba enfocado a los altos directivos y a los altos ejecutivos, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a empezar a definir un poco a nuestro usuario extremo. A este tipo de personas que viajaban mucho, que eran importantes, que de cierta manera tenían información sensible, ¿sí? Y este es un usuario extremo. Definitivamente son la gran minoría. Son la gran minoría. Entonces, fíjense, este tipo de persona tenía básicamente dos opciones. Tenía la opción de contratar un servicio de choferes particulares, ¿sí?, un servicio privado que solía ser extremadamente caro, y tenía la opción también, pues, de tomar lo que era un taxi normal. El problema con tener un servicio particular, pues, es que es extremadamente caro, como lo mencioné, y que de cierta manera, aún con el nivel, muchas veces no les quitaba tener un servicio como este. Y la otra opción era todavía peor, ¿no? O sea, la otra opción incluía, la otra opción conllevaba que tuvieran que pedir un taxi en particular, ya sea salir a la calle y buscar un taxi que estuviera disponible. Y entonces tendríamos que hablar de la situación de los taxis, ¿no? De cómo era el servicio de los taxis, quién estaba manejando esos taxis, y las inseguridades o las complejidades o las incomodidades que solicitar un servicio como estos implicaba para ellos. Y los primeros esfuerzos, ¿sí?, los primeros diseños y la primera validación que tuvo Uber fue con este grupo de usuarios extremos. No fue diseñado para la mayoría de las personas ni para las masas de las personas como hoy sucede, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿no?, ya entendiendo a grandes rasgos quién es nuestro usuario extremo, vamos a hacer un ejercicio de empatía. Vamos a hacer un ejercicio de observación, fíjense. Entonces, volvemos a nuestro círculo y decíamos que tenemos que empezar por el qué. Y quiero que piensen y quiero que me ayuden a escribir qué acciones realizaba este tipo de personas para solicitar un taxi. ¿Cuáles son las acciones muy en concreto que no requieren ningún tipo de interpretación? Estamos hablando de acciones que realizaba este tipo de persona, este alto ejecutivo, ¿sí?, que no logró tener un servicio de taxi, vamos a llamarle privado, y que tenía que recurrir al servicio normal de taxis. ¿Cuáles son las acciones que tenía que realizar? Igual, voy a ir escribiendo aquí algunos ejemplos. Les pido que los que se les ocurran vayan ahí escribiendo en el chat o me hagan o participen libremente. Entonces, para empezar, Llamar por la teléfono. acción, sí, exactamente, ¿no? O sea, la acción más sencilla, o vamos a decir, pues tenía que solicitar el servicio por teléfono. Ya sea que fuera él, ya sea que fuera el asistente, ya sea que fuera la recepcionista. El punto es que una acción es llamar por teléfono. Fíjate, aquí Jorge me pone salir con prisa.
prisa es interpretación, ¿no? O sea, ya estoy calificando cómo sale. Y hay que tener cuidado con caer en esas interpretaciones que nos van a servir, pero al final vamos viendo cómo se construye. Bueno, solicita un servicio por teléfono. ¿Cómo solicitaba el servicio por teléfono? ¿Con qué tipo de emoción? ¿Con qué tipo de sensación? ¿Por qué solía motivar o qué había detrás de esta llamada? Se me ocurre también, vamos a hablar de un poco de incertidumbre, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que no sé si recuerden ustedes cuando antes se tenía que llamar por teléfono para solicitar un taxi, pero nunca sabías si iba a llegar o no. O sea, si yo tenía que estar a las 6 en un lugar y duraba 2 horas, entonces lo necesitaba a las 4, yo hablaba a la 1. O sea, a la 1 o desde el día anterior tenía que llamar porque tenía que agendar para que a la hora que yo lo necesitara tuviera que estar ahí. Y yo no sabía, no había ningún tipo de forma de saber si ese taxi iba a llegar o no. Entonces, yo hago una llamada, solicito por teléfono y estoy interpretando un poco más, pero de alguna manera tiene sentido que lo puedo hacer con cierta incertidumbre, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay una incertidumbre? ¿Por qué esta sensación como usuario? De alguna manera me adelanté, ¿sí? Pero el problema es que no sé si va a llegar. La realidad es esa. Antes de que existiera Uber, antes de que existiera un servicio por celular, mi problema era que yo no sabía si iba a llegar. Tenía que hacerlo con mucha anticipación. ¿Qué otra acción podría realizar esta persona? ¿Qué se les ocurre? Además de solicitar el servicio, vamos a suponer que hablo con incertidumbre porque no sé qué va a llegar, pero llega. Llega el taxi, llega a su destino, a la oficina. ¿Qué sería otra acción que realiza o que realizaba esta persona una vez que llegaba el taxi? Lo más sencillo. Pago en efectivo. Indicar la dirección. Pago efectivo. Muy bien, se sube o tenía que indicar la dirección. ¿Sí? Básicamente es eso. O sea, tenía que llegar y se tenía que subir y tenía que indicar la dirección de alguna manera, de a dónde va. O ver al chofer, inclusive, sí, Alejandra, estoy de acuerdo, hay cierta interacción ahí que había antes de cierta, podemos decir hasta cierta, medir un poco las cosas, ¿no? Había una interacción interesante. Inclusive podría pagar por adelantado, como dice Rubén, estoy de acuerdo. Vamos a tomar esta. ¿Cómo se sube? Vamos a pensar otra vez en nuestro usuario extremo. Es un ejecutivo de alto rango, con información sensible, nos lo imaginamos en un traje, que va de alguna manera a una reunión importante, se sube. ¿Cómo se sube? Seriedad. ¿Qué más? ¿Qué otra sensación hay aquí? Ok, pensativo. Me atrevo a decir reservado, con cierto miedo, ¿sí? Inclusive, bueno, hay quien dice que relax, ¿por qué no? Yo me lo imagino con un poco más de miedo. Y inclusive no sé por qué, o sea, tal vez es un estereotipo, también hay que tener cuidado con esos. Y ahorita es un ejercicio de imaginación, pero me lo imagino hasta un poco reservado de sus cosas, ¿no? Tal vez con su portafolio, con su formación un poquito cerca de él. ¿Por qué esta persona se sube con sentimientos y emociones de miedo, de seriedad, pensativo y de reserva? ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Sin duda, aquí podríamos hablar de la seguridad, ¿sí? Pero me gusta esto, el desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué, Gustavo? Desconocimiento de todo, ¿no? O sea, desconocimiento de quién es. O sea, quién es el chofer, de alguna manera, había una enorme sensación de desconocimiento. O sea, no tenía ningún tipo de información más que cierta persona llegaba en un servicio de taxi y era todo lo que yo tenía, ¿sí? Entonces, se fijan, este mismo ejercicio podríamos empezar a mapearlo de manera inversa cuando hablamos de experiencia de usuario. Es decir, ¿qué podemos hacer? Fíjense, si no sé qué va a llegar, estoy hablando del primero, ¿qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para bajar la incertidumbre de alguna manera? O para bajar el sentimiento de reserva, de pensamiento. Y entonces aquí hablamos, sí, empezamos a planear ciertas experiencias como marca.
E inclusive cuando hablamos de las acciones, podemos empezar a pensar en estas funcionalidades muy específicas que puede tener. Y es aquí como a través de la empatía y este pequeño ejercicio que podemos empezar a visualizar, ¿sí? ¿Qué parte de mi experiencia es la que va importando más? ¿Cómo la voy a empezar a mapear y cómo lo voy a empezar a armar? Vamos a hacer uno más porque ciertamente aquí hablamos únicamente lo interesante de Uber es que, vaya, tiene dos usuarios, ¿no? Estamos aquí hablando únicamente del que solicita el servicio, pero este mismo ejercicio podríamos realizarlo para los taxistas o este mismo ejercicio podríamos realizarlo para las personas que llegan, ¿no? Si invertimos un poco la historia y estamos hablando del taxista, sí, vamos a hacer la misma opción, el mismo ejercicio. Entonces, ¿por qué hago este ejercicio? Porque el éxito de Uber, sí, no fue nada más que había quienes necesitaban el servicio, sin duda fue también que había quien quería ofrecerlo. Y ambos usuarios tenían una experiencia o tienen una experiencia distinta y ambos usuarios son fundamentales para mi modelo de negocios. Y si desatiendo uno, descuido el otro. ¿Sí? Sencillamente tienen que funcionar. Pero bueno, vamos a pensar, ¿qué hacía? ¿Sí? Vamos a pensar en el taxista, nomás para darle una corrida nueva. ¿Qué hacía un taxista qué acciones realizaba para realizar un servicio? O sea, ¿qué acciones realizaba él o cómo vamos a imaginarnos cómo funcionaba esto? ¿Sí? Tenemos el otro lado de la historia, donde hay un ejecutivo que toma el teléfono, hace una llamada a un despacho de taxis y se le confirma el servicio. Alguien en el despacho, entonces, vamos a suponer, yo recuerdo mucho los radios, ¿no? Entonces tenía que hablarle por radio y entonces tenía que de alguna manera andar viendo quién estaba disponible. Y este chofer, una de las acciones que tenía que hacer era confirmar el servicio. Servicio por radio. Eso era una acción, ¿verdad? Eso es algo que él tenía que hacer. Tenía que confirmar un servicio por radio. ¿Cómo confirmaba esto? Imagínense, ¿sí? De alguna manera te están pidiendo un servicio desde la 1, que va a ser para las 4 o las 6, y alguien tiene que confirmar de alguna manera este servicio. ¿Qué complicaciones o qué emociones podría tener la persona que contesta el radio o el chofer? Pues es la misma, ¿sí? De alguna manera creo que también había cierta incertidumbre, sencillamente por la cantidad de tiempo que a lo mejor tenía que yo planear el servicio, o con el sencillo tiempo de no saber qué otros servicios iba a tener y a dónde me iban a llevar ese servicio y cuánto tiempo iba a tener yo en ese otro servicio. ¿Sí? ¿Por qué tengo esta incertidumbre? Por eso, porque había una falta de planeación. No había rutas establecidas, no había una forma fácil de comunicar un servicio. El taxista tenía que ir tal vez viendo por la ventana quién levantaba la mano, ¿sí? Tenía que ir viendo dónde conseguía pasaje. Entonces, si se fijan, es lo mismo. ¿Sí? Uber tuvo que realizar ejercicios de empatía fuertes con ambas partes de su servicio y tuvo que ir mapeando estos hallazgos con experiencias en nivel de funciones, experiencia con nivel de, de cómo presentaba estas funciones y por qué eran importantes y los problemas que intentaba resolver. Entonces, una vez, para avanzar un poco, una vez que yo tengo mi proceso de experiencia de usuario entendida como todos estos factores que afectan, y entiendo la importancia de la empatía y empiezo a realizar estos ejercicios de empatía y estos ejercicios de observación y estos ejercicios de entrevista. Con lo que yo voy a terminar o con lo que yo voy a empezar a generar, déjenme quitar rápidamente aquí mis anotaciones, con lo que yo voy a empezar a tener es un montón de insights, y es una palabra que se utiliza mucho en estos detalles. ¿Qué es un insight? Es una sospecha, es un descubrimiento, es un conocimiento nuevo que yo adquiero de algo, de un problema específicamente, de un usuario, ¿sí? Y la realidad es que aquí también es un tema que quiero de alguna manera hacer claro, es que a mayor cantidad de insights que yo tengo, mayor conocimiento y mayor descubrimiento tengo de un problema de un cliente, mayor va a ser la complejidad en la que voy caminando
y en la que voy llevando mi proyecto. Al principio, estos ejercicios de innovación, estos ejercicios de empatía, seguramente van a dar ciertas observaciones y cierto conocimiento interesante. Pero conforme yo realizo más empatía, conforme realizo más observaciones, conforme mapeo más funcionalidades y mapeo más contenido y mapeo más razones, la complejidad de mi desarrollo y la complejidad de mi solución va incrementándose, ¿sí? Y entonces es donde quiero recomendarte dos temas que tú no puedes perderte del radar si de alguna manera quieres seguir entendiendo esto y quieres seguir desarrollándolo. El primero es que es el diseño centrado del humano, que ya te comentaba. El diseño centrado del humano nos va a ayudar a generar estos insights. Son técnicas, son metodologías, son filosofías y formas de pensar que nos van a ayudar a generar empatía y que te ayudan a tener un montón de insights y te ayudan a tener, de alguna manera, ir validando y asegurándote de que el problema que te planteas es real. En segundo lugar, conforme vayas incrementando tu complejidad, también es bien importante que te empieces a meter en lo que viene siendo el desarrollo ágil. Y el desarrollo ágil te va a ayudar a cómo implementar y a cómo transformar estos insights en acciones, cómo transformar estos insights en cosas y en actividades en particulares para tu desarrollo, ¿sí? La empatía nunca la vas a perder, el centro siempre va a ser el humano y de hecho, tanto en el diseño centrado al humano como en el desarrollo ágil, siempre te vas a estar moviendo en estos tres niveles del por qué, del cómo y del qué, explicado de otra manera, ¿sí? Con otras herramientas, pero siempre vas a estar jugando en estos tres niveles, pero te va a ayudar a transformarlos en acciones más específico. Y antes de terminar, para ser puntuales con el tiempo, quiero dejarte con una última metáfora o con una última reflexión que tiene que ver con esto de la empatía y que tiene que ver con estos tres niveles, insisto, del por qué, del cómo y del qué. La realidad es que todo esto se parece mucho a un árbol, ¿sí? Entre el qué viene siendo el tronco, el por qué, perdón. Entre más sólido está tu por qué, entre más sólido es, entre más seguro estás, entre más comprobado está, es decir, entre más claro tienes el problema que estás resolviendo, ¿sí? De ese por qué pueden salir una gran cantidad de ramas y de ramificaciones que son los cómo. Tú tienes una gran posibilidad de jugar, de entender y de empezar a diseñar cómo vas a atender ese problema. Y cada una de las hojas que tienen estas ramas son tus qués, son tus funcionalidades, son los colores o el tamaño de letra, si estamos hablando de diseño, si estamos hablando de compatibilidad. Todos estos qués son las hojas que nacen de este árbol. Y entonces lo interesante es entender que entre más claro tenemos el problema, más podemos resistir. Porque un tronco sano, un problema bien identificado, pues hasta le puedes mochar una rama, ¿no? O sea, realmente a veces va a suceder que un cómo no funciona y que vas a tener que podar este árbol y que vas a tener que tirar algunas ramas. Y esto también nos va a ayudar a aguantar las estaciones. Y habrá estaciones de dificultad donde te tire todas las hojas, pero tienes un árbol y tienes un tronco sano, ¿no? Entonces, entre más claro tengas el problema, ¿sí? Vas a poder tener mayor cantidad de ramas, mayor cantidad de cómo y vas a poder experimentar con mayor cantidad de funcionalidades y mayor qué es. Entonces, enfócate siempre en entender realmente el problema y en tener empatía con tu usuario. Y bueno, básicamente esto sería todo por mi parte. Espero que te sirva, de que de alguna manera te invite y te lleve a experimentar cosas nuevas y animarte a observar con estos tres niveles y animarte a pensar y a planear con estos tres niveles de experiencia y que de alguna manera te haya facilitado un poco este proceso. Me encantaría si hay algunas preguntas, algunos comentarios. Creo que aún nos quedan unos pocos minutos y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Muchísimas gracias, José. Sí, pasamos a la parte de preguntas, comentarios, dudas que tengan. Primero, agradecerte, Josué, por la excelente presentación y por compartir estos conocimientos con nosotros. Que a veces nosotros como empresarios nos enfocamos en el qué, no en el por qué. O sea, nos enfocamos en desarrollar nuestro producto, hacerlo bonito, pero sin saber por el por qué. Eso, el por qué también vende en otro
en otro nivel de comunicación a nuestros clientes, que no es lo físico, como tú lo comentaste, que no es lo físico que lo que le estamos dando, sino esta resolución de ese problema. Adelante, los micrófonos están abiertos. Si nos podrías, Josué, si nos puedes compartir la presentación para yo... Claro, sí, gracias por recordarme. Voy a poner aquí un link para bajar la presentación. Incluye una pequeña encuesta que les agradecería si pueden llenar. Vienen ahí unas preguntas opcionales, algunas abiertas. Únicamente es un pequeño formulario. Si me hacen el favor, después podrán bajar la presentación sin ningún compromiso. Claro que sí, mi estimado. De hecho, yo en el correo de seguimiento les envío tus datos si te quieren contactar directamente. Gracias, bueno, muchas gracias. Al parecer todo quedó muy claro, no hay preguntas. Muy bien. De hecho, te lo comento, sí, estuvo muy claro todo lo que expusiste y de mucho valor y práctico, o sea que podemos empezar a trabajar con estos conceptos de forma práctica. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Nuevamente, Josué, gracias por estar con nosotros y te esperamos mañana a las 5:30 en otra sesión de la Fundación Wadhwani y los webcasts del programa Advantage. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Josué, pregunta Jorge, que si tiene algún nombre la técnica. Sí, mira, lo vas a encontrar, probablemente en este momento lo vas a encontrar, aquí te lo pongo, se le llama The Golden Circle. No es exactamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Es un libro de Simon Sinek, que es el que popularizó este modelo, pero te comento que esta técnica se utiliza mucho en otras áreas del conocimiento como la antropología, la sociología. Son técnicas para observar, técnicas para entrevistar y técnicas para generar empatía, pero lo vas a poder encontrar de muchas otras formas. Si me permiten también agregar cualquier duda que tengan, con mucha confianza, un correo, un mensaje, abierta la conversación completamente. Si son temas nuevos para ustedes, si son temas interesantes, si quieren un poco de orientación, con mucho gusto nos aventamos una plática, un café a través de Zoom, si así lo quieren. Y un placer participar aquí. Muchísimas gracias, Josué. Y para complementar lo que comentaste, también hay un video en YouTube que lo pueden ver de The Golden Circle. Dura 10 minutos, pero también es muy explicativo. Bueno, viene del libro que tú comentas, de Simon Sinek. Hasta luego, estimados. Gracias a todos, hasta luego.